Juan 4, del 1 en adelante, le doy lectura y me siguen con la vista, por favor. ¿Ya lo tienen? Ya. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba más discípulos que Juan. Perdón, sí, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bien, dice ahí la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. En el versículo 3, salió entonces Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar ¿por dónde? Y se fue porque había ya la cuestión de que decían que Jesús estaba bautizando. Pero Jesús no bautizaba, dice ahí claramente. ¿Quién era el que bautizaba? Juan. Sus discípulos, dice. Bien. Cuando nosotros hacemos un pequeño mapita para ubicar rápidamente la lectura de lo que estamos diciendo. Dice que Jesús salió para dirigirse a... Hago esta curva porque para los que
Normalmente vemos el mapa de ustedes, si no lo conocen. Hago esta curva porque toda esta parte es el mar Mediterráneo, ¿sí? Para los que ya estamos acostumbrados a este tipo de curva. Y acá arriba es lo que era Siria, ya se extendía la Mesopotamia, etcétera. Pero para hacerlo más corto, ¿no? Todo lo que era la franja hoy de lo que es Israel. Bueno, entonces dice que el Señor Jesús se fue de Judea ¿hacia dónde? Pero le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Si nosotros hacemos el territorio así de Samaria, por ejemplo, y nosotros bajamos aquí esta parte que es el famoso río ¿qué? ¿Sí? Dice que Jesús salió de Judea para ir a Galilea, pero que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Normalmente un judío normalmente cuando se quería, así lo marca la historia, un judío cuando se quería trasladar de Judea a Galilea, dice, hay una ley que dice que el camino más corto es una línea ¿qué? Es una línea recta, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, pues lo más recto, lo más fácil es hacer esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero un judío cuando normalmente quería trasladarse a esa parte, hacía lo siguiente, mis hermanos, ¿sí? Aquí había una región que se llama la región de Perea, ¿sí? Era la región de Perea, estaba ahí pegada. Un judío, para no atravesar Samaria, tenía que hacer otro tipo de recorrido. La lectura que acabamos de ver dice, la mujer le aclara algo al Señor Jesús, dice que samaritanos y judíos ¿qué? No se llevan entre sí, es decir, no hay relación, no hay por qué llevarse, porque así lo dice la tradición, que no se tienen que hablar, ¿sí? Pero normalmente el que odiaba era el judío ¿a quién? Al samaritano. Normalmente un samaritano pues no era hacia acá, sino de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, lo que ellos hacían para evitar pasar por Samaria, los judíos tenían que hacer esto. Ellos salían de Judea, ¿sí? Atravesaban el río Jordán, bordeaban toda la región de Perea, volvían otra vez a atravesar en esta parte el río Jordán y llegaban ¿a dónde? A Galilea. ¿Y todo por qué? Por evitar Samaria. Para decirlo rápidamente, ¿por qué no se llevaban entre sí? Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. ¿Por qué no se llevaban entre sí ellos? Lo que pasa es que cuando el pueblo judío llegó a los límites de exasperar a nuestro Padre Celestial, Dios permitió que el pueblo judío fuera llevado cautivo a Asiria. Entonces el rey de Asiria, toda esta región, porque Samaria antes era la capital, Samaria, entonces los llevan presos y se los llevan a esta parte norte de por aquí, que era el pueblo de Asiria, por acá arriba, ¿sí? Se los llevan, dejaron poquitos judíos aquí en Samaria. Entonces, dándose cuenta el rey de Asiria, que la población de Samaria prácticamente había quedado despoblada, ya no había habitantes, nada más quedaron unos cuantos aquí. Dice el rey de Asiria, bueno, para que no esté despoblada esta región, ahora les voy a mandar gente para que se vuelva otra vez a poblar la región de ¿qué? De Samaria, pero envió a gente de otras naciones, es decir, a la gente que no adoraba a nuestro Padre Jehová, que tenía otras culturas y adoraban a otros dioses, y les envía gente a poblar Samaria. Cuando ellos llegaron aquí, los pocos que estaban ya de aquí de judíos, hubo un rechazo, porque venía gente de fuera.
pero con el tiempo ya hubo una mezcla de judíos de otras naciones en esta parte. Entonces lo que sucedió aquí, como dice la lectura que acabamos de ver, la mujer le habla acerca de una adoración, ¿sí? Porque ella dice, en este monte es donde nosotros adoramos. Jesús hace una aclaración y dice, la salvación viene ¿de dónde? Los judíos. De los judíos. Quiere decir que no porque los judíos fueran superiores, sino porque de los judíos iban a ser el Salvador, porque de ahí venía la salvación de Jesús, ¿sí? Entonces, al hacerse esa mezcolanza, empezaron a adorar los de Samaria a Jehová y empezaron a adorar a otros dioses. Y lo que sucede es que entonces ya los de Judea, los de por acá, en esta región, los empezaron a odiar porque decían que eran paganos y que ellos no adoraban al verdadero Dios porque lo mezclaban, ¿sí? Entonces por eso ellos tenían su propio monte donde iban a adorar, era en el monte Gerizim, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el judío tenía que hacer esta travesía para evitar a los de Samaria porque no se llevaban, ¿sí? Bueno, entonces hace esto y llegan acá. Pero dice la lectura que Jesús se fue de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar ¿por dónde? Le era necesario. Jesús era un judío. Sí. ¿Por qué no hizo el recorrido que hacían todos los judíos? Porque dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Vamos a ver una lectura ahí rápidamente para que entendamos el por qué no dio esa vuelta. Mateo 9 del 12 al 13. Mateo 9 del 12 al 13. Dice la palabra de Dios así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores en arrepentimiento. Gracias. ¿Se acuerdan de la predicación pasada que decíamos que la palabra Betesda, qué significaba la palabra Betesda? Bueno, si no recuerdan, significaba casa de misericordia. Entonces, nuestro Padre, en lugar de estar en la fiesta dijo, hay mucho que hacer. Misericordia debe estar presente acá. Entonces, por eso dice, le era en este versículo que acabamos de leer, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Los buenos no tienen necesidad de qué, sino los enfermos. Es decir, había alguien enfermo ahí. ¿Enfermo de qué, hermanos? Espiritualmente, como muchos de nosotros podemos estar enfermos. Bueno, entonces era por eso que dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Normalmente, dice que el Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Estaba cansado del camino? ¿Sí? 6, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora, ¿qué? Y era como la hora sexta, dice ahí, ¿verdad? Y se sentó, dice ahí. Vamos a poner como que se sentó en una piedra, ¿no? ¿Sí? Y se sentó. La hora sexta es igual a las 12 del día. Tú te puedes imaginar
¿Te puedes imaginar las 12 del día? ¿En dónde te parece aquí? ¿En Jojutla o en Zacatepec, Amatuzac, Iguala? Las 12 del día. Tú dices, no, pues ¿qué voy a hacer a las 12 yo del día ahí? Pues me voy a asar. Ahora te puedes imaginar en un desierto. En un desierto. La hora sexta, era la hora sexta cuando él se sentó ahí y vino una mujer samaritana a sacar agua de aquí de este pozo. ¿Sí? Vino a sacar agua de ahí. Y hay un encuentro. Y el que primero inicia la conversación, ¿quién fue? Señor Jesús. Dice Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, quien inicia siempre la conversación es nuestro Señor Jesús. Y le dice, dame de qué? Dame de beber. Ahora, ¿por qué la hora sexta, 12 del día? ¿Por qué? ¿A dónde estaban los discípulos? Dice ahí que los discípulos habían ido a la ciudad de Samaria, a comprar ¿qué? Alimento. Habían ido a comprar alimento. Aquí puede saltar una cuestión y decir, bueno, si Jesús es el mismo Dios, ¿por qué no hizo el milagro de aparecer comida? ¿Por qué tuvieron que ir los discípulos a comprar comida? Porque el poder de Dios es para exaltar el nombre del Padre, no es para beneficio propio de uno, en este caso de Jesús. Fueron allá, entonces era la hora sexta, las 12 del día. Cuando nosotros hablamos de un pozo, no podemos dejar de mencionar rápidamente, si yo te digo, por ejemplo, te digo Rebeca. Rebeca fue la esposa de ¿quién? De Isaac. Entonces Abraham le dice a su criado, quiero que me vayas allá donde están mis parientes y que busques una mujer para mi hijo, porque no quiero que tome de las mujeres cananeas. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, entonces fue hasta allá el criado y dijo, Señor, empezó a orar y le dijo, aquella mujer, dice, que me diere agua de beber y que le diera de beber a mis camellos, que sea la indicada, Padre. Y dice la palabra de Dios que salió una hermosa mujer al pozo y le pidió de beber y le dijo, yo te doy agua y le voy a dar incluso hasta tus camellos. Y fue y entró a la casa este criado de Abraham y le dijo, vengo a lo siguiente, mi señor me mandó para buscar, dice, una mujer para su hijo Isaac, y la he encontrado. Y bueno, y después de una serie de palabras le pregunta el papá de Rebeca, dice, ¿te quieres ir? ¿Se imaginan ustedes así de repente sin conocer a nadie? Le hace la pregunta a su padre, ¿te quieres ir con él? Y le dice ella, sí quiero. ¿Lo dudó? Bueno, pero ¿en dónde se encontraba Rebeca? ¿En dónde la encontró este criado? En un pozo de agua. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hubo también el caso de quién? De Raquel, que fue la esposa de quién? De Isaías, ¿no? ¿De quién? De Pedro. Pablo fue la esposa de Jacob. Raquel fue la esposa de Jacob. ¿Sí? Entonces Jacob fue y dijo, pues ahora yo también, dice, vengo a buscar, y de la misma familia conste, porque Labán, que era el papá de Rebeca, era hermano de la mamá. ¿Sí? Es decir, entonces va a buscar, pero nada más para que le dieran a Raquel. ¿Sí? Nada más trabajó, ¿cuántos años se acuerdan? 14 añitos. Le digo a su papá, si quieres a ella, primero vas a trabajar 7, porque te tengo que dar a la hija mayor, porque así es la costumbre. Y después de esos 7, si quieres a Raquel, que es la menor, vas a trabajar con otros ¿qué? 7. Otros 7 años, si la quieres a ella. Pero Jacob encontró a Raquel ¿en dónde? En un pozo de agua. Ahí la encontró, en un pozo de agua. Ahí fue amor a primera vista. Pero bueno, estaba ya designada por Dios de que sería la mujer de quién? De Jacob. ¿Sí?
Hay muchos ejemplos, hermano, pero no voy a poner 3, si no, aquí me quedo. ¿Te acuerdas de Séfora? ¿Séfora de quién fue esposa? De Aarón. Ezequiel. ¿De quién fue esposa Séfora? Voy a empezar como Chavira, ¿eh? Séfora fue la esposa de Moisés, mis hermanos. ¿Sí? No venimos en la misma frecuencia, ¿eh? Dejen ahorita las cositas allá afuera porque esto no lo sabemos de añísimos. ¿Sí? Fue la esposa de Moisés cuando Moisés mató al egipcio y se fue al desierto de Madián. ¿Sí? Exactamente, ¿verdad? Se puso junto a un pozo y vinieron unas mujeres pastoras. ¿Sí? Porque aquí también la que era pastora era Rebeca, ¿eh? Si te fijas en la historia, bueno, entonces vinieron todas las hijas al pozo, pero cuando llegaron otros hombres y les dijeron quítense y las quitaron a la fuerza. Entonces lo que hizo Moisés, que pues las defendió, ¿sí? Entonces Jetro, que era su suegro, ¿sí? Pues, dijo, la mayor será esposa tuya, y fue su esposa de Moisés. ¿Quién? Séfora. Y incluso en un pozo también, como estamos diciendo, todo ahí. Entonces, esta historia que estamos leyendo ahorita nosotros, ¿sí? Está alrededor de un ¿qué? De un pozo. Y Jesús hace la alusión acerca de todo esto cuando Él habla acerca del agua, ¿sí? Que si tomamos del agua que Él nos da, ¿volveremos a tener sed, mis hermanos? ¿Sí? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Agua viva. Bueno, primeramente la mujer antes le dice, fíjate que le dice. Le dice que ¿soy qué? ¿Así le dijo? ¿Soy samaritana? Sí, soy mujer. Bueno. Es decir, le pudo haber dicho esto, pero no, ella le recalca y le dice, soy. ¿Qué? Había la tradición, acuérdense ustedes, que cuando un judío oraba decía, gracias Padre te doy, ¿sí? Porque no soy como los otros. Gracias Padre te doy porque yo no nací mujer. Gracias Padre. Era la oración de un judío, porque a la mujer la tenía que. Entonces el hombre no se podía dirigir a una mujer. Ella le pudo haber dicho soy samaritana, pero le dice soy mujer. Es decir, no me puedes hablar aparte por nuestras culturas y que no nos llevamos. Aparte soy una mujer y no es permitido que le hables a una mujer. Por él le dice soy mujer samaritana, ¿sí? Es decir, cuando alguien, decíamos un judío, oía la palabra samaritana o Samaria, era algo realmente ofensivo. Nada más fíjate ahí, vamos a ver una cita rápido, por favor. El que lo encuentra primero, Juan 8:48. San Juan 8:48. Nada más para que veas que la palabra samaritano servía hasta para un insulto. ¿Alguien que lo lea? Juan 8:48. La palabra de Dios dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién estaban diciendo esto los judíos? Jesús. Dice, ¿no decimos nosotros que qué, Ana? Bien nosotros que tú eres samaritano y Eso. que tienes demonio. Es decir, lo estaban insultando diciendo, tú eres samaritano. Es decir, eres de lo peor. Era un insulto decirle a alguien que era ¿qué? ¿Un qué? Un samaritano. Bueno, entonces viene este encuentro y le dice, dame de beber. Le dice a la mujer, dice, pero tú no tienes con qué sacarla. Tú no tienes con qué sacar el agua. Ahora, decíamos hace rato, ¿por qué las mujeres normalmente son las que se encargaban, ¿sí?, de sacar el agua del pozo y llevarla a los hogares? ¿Tú has visto en alguna cita bíblica que diga que el hombre llevaba agua o estaba sacando agua? Era la mujer la que se encargaba de sacar agua del pozo. Pero las mujeres normalmente iban muy temprano por la hora desértica que había tanto calor, o iban muy tarde cuando ya el sol había bajado, ¿sí?
Es decir, pero la mujer escogió la hora ¿qué? Sexto. Que decíamos que son las 12 de qué? Que son las 12 del día. ¿Por qué? Porque Jesús, como sabía que había una necesidad muy grande aquí, le dice, ve y llama ¿a quién? A tu marido. La mujer pudo haber contestado nada más, ¿sabes qué? Pues soy sola y sin más cosas. Pero la mujer contestó rápido y dice, no tengo qué. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es qué. Es decir, entonces si no era su marido, ¿qué era? Era su amante. Sí, con esas palabras, era su amante. El Señor Jesús sabía que la reputación de esta mujer estaba mal. ¿Y por qué salía a la hora sexta, a las 12 del día? Porque en esa hora en el pozo no había nadie. No se encontraba con ninguna mujer que la pudiera señalar y decir, ahí viene, mira, la que tiene varios hombres, mira, la que ha tenido esto, mira. Y para que no la señalaran tenía que salir a la hora ¿qué? Sexta. Y Jesús sabía y se sentó porque sabía que ella iba a venir en ese momento, porque tenía una gran necesidad de esta mujer. Tenía una gran necesidad. ¿Qué le dijo nuestro Padre? Ahí, en el versículo aquí, en el 10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, ¿tú sabes qué significa? Dice Jesús, si conocieras el qué. Don. El don. ¿Qué es el don, hermanos? No. Una dádiva. Es una dádiva, es un regalo. Es decir, despertó el interés en ella porque dice, si conocieras el don, es decir, el regalo que tiene Dios para ti, entonces debe de entrar el interés ahí. Y ahí dice, por ejemplo, ahí en el versículo, en el 14, saltémonos al 14, dice, el Señor Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, el regalo no consistía en un agua de un pozo, es un agua que estancada. Ciertamente que ahí está el agua porque hay un río subterráneo y de ahí sale, pero esta no tiene fluidez, es un agua estancada. Pero el Señor Jesús le aclara ahí y le dice que será que, hermanos, un agua que salte, ¿qué? La vida eterna. Es decir, entonces el agua no iba a estar aquí, el agua, ¿qué, hermanos? Iba a salir de acá, ¿sí? Figurativamente, era lo que estaba despertando en la mujer. Pero no era eso, sino era el poder de Dios para poder transformar una, ¿qué, hermanos? Para poder transformar una vida, ¿sí? Vamos a ver aquí un versículo, aquí en Hebreos 4:13, que lo encuentre, por favor. En Hebreos. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Entonces cuando el Señor Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿sabía el Señor Jesús lo que estaba pasando? La vez pasada decíamos con el paralítico que nuestro Padre era un Dios que, utilizando uno de sus atributos, ¿sí? Omnipotente, ¿no? Omnipotente, ¿sí? Y ahora es un Dios que Presente. Omnisciente, Omnisciente. es decir, que todo lo sabe. Entonces él sabía toda la necesidad que existía en esta mujer. La mujer le dice que quería de esa agua. En el versículo 26, el último que leemos, Jesús le dice, yo soy, dice, el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Cuál es el nombre de Dios?
Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y aquí él se está presentando con la mujer samaritana y le dice, yo soy el que habla contigo. Es decir, Dios mismo está hablando contigo en este momento. Se presenta ante ella diciéndole, yo soy. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y entonces dice en el versículo 39, 40 y 41, y muchos de los samaritanos, ¿sí? No leímos todo eso, pero vamos a resumir acá abajo, sabemos la historia. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí, ¿cuántos días? 2 días. Es decir, ya no hubo necesidad de decir, no voy a pasar por ahí. Le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Que es quién? El Cristo Jesús. Samaritana, samaritano, ¿sí? Cuando vemos la historia del buen samaritano, dice que primero pasó un, ¿qué, hermanos? Un levita, ¿quién era? Era aquel que se encargaba de las cosas del templo, ¿estamos de acuerdo? Y después dice que pasó un sacerdote y vio al herido ahí y también se pasó de largo como diciendo, pues no me interesa, pues no es de mi familia, y dice, vamos, pues que se muera. Y después pasó un, y cuando el samaritano lo vio y dijo, pues cómo lo voy a dejar ahí, lo cargó, ¿verdad? Lo llevó un mesón, le dijo, atiéndemelo por favor, dice, ¿sí? Le dio dinero y dice, y si algo te quedo a deber, pasaré y te daré el resto yo. ¿Te acuerdas cuando curó a los 10 leprosos? Y cuando los curó de la lepra, todos se alegraron y les dijo, vayan, ¿sí? Y muéstrense a quién, al sacerdote. Al sacerdote, para que vean, porque el sacerdote se quedaba el visto bueno. Pero de los 10, nada más uno se regresó a darle gracias a Jesús. ¿Y quién fue? Un samaritano. Un samaritano. Fue un samaritano. Y ellos los tenían tan, pero tan ya clasificados a ellos como diciendo, son los peores. Cuando verdaderamente un samaritano, ¿qué era, hermano? Era de buen corazón. Es decir, el Señor Jesús aclara, la salvación viene de los judíos, porque yo soy judío y la salvación viene de mí. Pero los samaritanos sabían dónde estaba el don de Dios. Por eso dice aquí, y decía, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, en este pozo de agua hubo esta conversación con esta mujer y esta mujer fue transformada. Por eso dice el Señor Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Señor, te bendiga. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, bendito Dios. Gracias te damos porque tú has puesto en nuestro corazón este pequeño mensaje, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú sigues viendo las necesidades en tu omnisciencia, bendito Dios. Todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Padre, tú estás en el momento preciso, en el momento oportuno, bendito Dios, para venir a transformar nuestro espíritu, nuestras vidas, bendito Padre. Porque tú quieres que bebamos de esa agua, bendito Padre, esa agua el cual ya no volveremos a tener sed, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones de este día, bendito Padre, porque hemos amanecido con vida, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por respirar, por el alimento espiritual sobre todo, bendito Dios, porque es el alimento que nos fortalece y nos lleva día con día y salimos a la calle, bendito Dios, con tu bendita protección, porque tu bendición es al salir, pero también tu bendición es al regresar. Y gracias, Padre, gracias por tu amor y por tus bendiciones, por los que estamos aquí, por los que no vinieron, bendito Dios. Y te damos las gracias, bendito Padre, por tu infinita misericordia que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.
Amén.